Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre un concepto físico que va a ser de vital importancia en el capítulo de dinámica de rotación y estática, que es el de momento de una fuerza. Entonces vamos a definir primero qué es el momento de una fuerza y llamaré momento de una fuerza, o mejor dicho, mejor que llamar, definiré momento respecto a un punto. ¿Vale? Voy a coger aquí el origen, que es una magnitud vectorial de una fuerza, ¿vale? Entonces, así, el momento respecto a O de una fuerza es una magnitud vectorial que se define como el producto vectorial de R, siendo el vector director que va desde el origen hasta el punto de aplicación, el inicio de la fuerza, vectorial por la fuerza. ¿Vale? Os lo digo porque va a ser de vital importancia este concepto, porque precisamente una de las leyes fundamentales que se derivan de las leyes de Newton, ahora lo veréis, para aplicarlas a la dinámica de rotación, que me dice que la suma de todos los momentos es igual a I por alfa, ¿vale? Esta es la ecuación fundamental respecto al origen del momento. Es la suma de los momentos de todas las fuerzas es igual a una magnitud escalar I por alfa. Bien, entonces quiero que conozcáis bien el concepto de momento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcula el momento de F1 respecto a R1? Bueno, entonces, como es un producto vectorial, lo vamos a hacer por determinantes. El momento respecto al origen de tu fuerza F1, vector, es el producto vectorial, ¿vale? Y JK. Entonces aquí ponemos las componentes de R1. Las componentes de R1 son 3 y tiene 2J, ¿vale? Aquí 2J y no tiene K, ¿vale? Vuestro eje K, para que lo sepáis, si esto es el vector unitario I y este es el vector unitario J, ¿vale? Si vais I sobre J, aquí por la regla de Maxwell o del sacacorcho, como la queréis llamar, pues vuestro eje Z iría hacia vosotros, es decir, que sería algo así, ¿vale? Hacia vosotros. Este es tu eje Z que lleva asignado aquí el vector unitario K, ¿de acuerdo? Bien, y ahora pues primera fila, la fuerza, primera fila R1, ¿vale? Que sería el momento, es decir, yo lo que estoy haciendo aquí es R1 vectorial F1, ¿de acuerdo? Igual, ¿vale? El momento es por definición esto. Y ahora como F1 veo que la fuerza, si supongo que las unidades aquí están en Newton y aquí están en metros y está internacional, la fuerza lleva pues 2, vamos a suponer que tiene 2i, pues sería 2 por 0 por 0. De tal manera que si tú lo haces esto, lo podéis hacer por adjuntos o por sarrus. Vamos a hacerlo por sarrus, que es más rápido. Pues quedaría aquí un término menos 4K o 4 menos K. Es decir, esta fuerza ejerce un momento respecto al origen de 4 menos K. ¿Habría otra manera de hacerlo? Sí, habría otra manera de hacerlo que sería la siguiente. Esta es la manera más formal, que es coger los momentos y darles carácter vectorial, porque al ser menos K, pues significaría que cuando tú haces esta fuerza por esta R, realmente lo estás girando en, si esto es K, pues hacia adentro de la pared sería, ¿vale? Fijaros que si tú tirases de aquí con una cuerda y esto fuese un palo con un sujeto aquí a una especie de articulación, tú tendrías que hacer este giro. Si haces este giro, por la regla de mano derecha, veréis que el pulgar va hacia adentro, sería menos K, ¿vale? Entonces, esta es la manera pues, más sencilla, la más formal, la que, bueno,
No exactamente esta es la que ponen los libros, pero es la más elegante. ¿Qué hacen muchas veces los libros? Pues con tal de en los ejercicios de estática no estar utilizando continuamente el carácter vectorial. A similitud, por ejemplo, como os he comentado, que cuando haces tú las leyes de la dinámica de Newton, yo siempre os digo, primero hay que ser formales y vestir las ecuaciones vectorialmente. Pero tú siempre terminas y se van, o y menos y simplificas así y te quedas con una ecuación escalar al final. Y de ahí despejas tú los parámetros, la aceleración, etcétera, etcétera. Aquí en los momentos igual. Tú podrías quitar las K, pero también podrías trabajar directamente con una magnitud escalar. Y así es como lo hacen el Bulbano Ercilla, el Tipler y la mayoría de los libros. ¿Qué hace? Para calcular el momento de una fuerza, tienes que poner, si no lo quieres hacer vectorialmente, tienes que poner las dos con origen común. Es decir, como si tú tuvieses aquí el sistema de referencia y aquí te pones R1 y F1 que está aquí, pues coges y te la pones justamente aquí, con origen común, ¿de acuerdo? Bueno, pues calculas ¿vale? Lo pones aquí, los dos tienen, como veis, esto es importantísimo que tengan origen común, y entonces dices, bueno, el momento respecto de mi F1, ya no le voy a dar el carácter vectorial, ¿de acuerdo? Ya no le pongo aquí, el momento es un vector. Como es un producto vectorial, sé que el módulo, entonces, bueno, si queréis le pongo aquí el vector, pero a costa le pongo aquí el módulo, pero lo vamos a representar de esta manera. El momento de la F1, ya le quito el símbolo de vector, será el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Y entonces si tú te coges aquí R1 y F1, pues R1 tiene de módulo, sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿vale? Más 2 al cuadrado, que sale 9 y 4, 13, raíz de 13, sería raíz de 13, por F1, que tiene de módulo 2, por el seno del ángulo que forman. Entonces tendréis que calcular el ángulo que forma este vector F1, que lo he situado aquí con origen común, y R1, ¿vale? Aquí habría que calcular este ángulo, ¿vale? Que ese ángulo se puede calcular fácilmente, pues si queréis, por el producto escalar. Calculamos R1 escalar F1, así lo enseñaban en segundo de bachiller, era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. R1 escalar F1, pues era ponerlas con origen común y hacer el producto escalar. Sería poner 3i más 2j, producto escalar, F1 que es 2i más 0j. Si ves esto sale 3 por 3, 6, i escalar i, 1. ¿Vale? Las i escalar j se van y te quedan solamente la j escalar j, que aquí como es 0, es 0. Y esto te sale que tiene 6 el producto escalar. Entonces, 6, que es esto, sería igual al módulo de R1, que ya lo he calculado antes, que es raíz de 13, por 2 por el coseno del ángulo que forma. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno del ángulo que forma sería 6 partido de raíz de 13 por 2. Y tú cogerías y dirías, dita es el arco tangente, pues de toda esta cosa, ¿vale? Cuando tengas dita, coges y lo pones aquí, ¿vale? Que es el arco tangente, ya lo pongo arco, ARC, arco tangente de, perdón, arco tangente no, si estamos con el coseno, el arco coseno, ¿vale? Sería el arco coseno es decir, ese ángulo dita, ya lo pongo, no voy a poner coseno, pero este sería el dita que tenéis que poner aquí, que es el arco cuyo coseno es
6 partido de raíz de 13 por 2, ¿de acuerdo? Y si hacéis esta operación, veréis que tiene que salir el número 4. El hacerlo de esta manera, como lo hacen los libros, te supone que vas a ir más rápido, te quitas todas estas cosas vectoriales, que aquí, claro, porque lo he puesto en 2D, pero en 3D te salen ya vectores pues más fatigosos. Y entonces lo que suelen hacer los libros es que calculan los módulos y le asignan un sentido. El sentido ya sabéis qué es. Te pones el primero, te pones aquí el segundo, los pones con origen común, el R1 y el R2, y el sentido sería de llevar siempre el primero por el segundo. Y si llevas el primero por el segundo, pues lo que he dicho antes, es como si tirases de aquí de una cuerda, pues haría girar este tablón sujeto aquí con un pivote, pues lo haría girar en sentido horario. O si lo puedes mirar también de esa manera, dejo aquí R1, F1 lo pongo en origen común y se lleva siempre el primero sobre el segundo. Al llevar el primero por el segundo, pues 3/4 de lo mismo. Si aquí era horario, pues aquí si llevas el primero por el segundo lo llevas en sentido horario. ¿De acuerdo? Y entonces en sentido horario, pues podéis hacer una cosa, todo lo que sea horario le ponéis un signo menos y todo lo que sea antihorario le ponéis un signo más. La pregunta de por qué ese convenio de signos, ya que a fin de cuentas los convenios son convenios, pero hay una razón matemática y es que si tú giras esto en el sentido horario, por la regla de la mano derecha, si coges el pulgar va veréis que va hacia adentro del papel, es decir, va hacia adentro, y hacia adentro, si este es el eje Z, el eje menos Z está aquí. Por eso se le suele asignar el sentido horario el signo menos. Y entonces en este caso, pues habría que ponerle también un menos. Entonces lo que se hace es que se dice el momento de T1 es 4 y se le suele poner aquí, pues momento de T1 se le pone un 4, pero como es antihorario se le pone menos 4. Y así es más sencillo. Ambos modos son equivalentes, se pueden hacer en los exámenes de igual modo, pero ya os digo que en los libros se utiliza siempre esta manera, ¿vale? Poner los dos con origen común, aplicar la definición del módulo del producto escalar, que lo tenéis aquí, y ya está. Estos ángulos se suelen conseguir fácilmente por artimañas matemáticas o en el propio dibujo, que es muy importante hacerlo en el dibujo en grande para que lo veáis. Y ya, asignarle horario y antihorario y ya veréis que, por ejemplo, los ejercicios de estática, la suma de los momentos tiene que ser 0. Por eso es muy importante que conozcáis este ejercicio. Os pongo como ejemplo que hagáis R2 y aquí y F2. Y solamente deciros que R2, si lo volvéis a hacer, que os lo pongo como ejercicio, tiene que salir igual, es decir, hacerlo de las dos maneras. R2 tendrá componentes menos 3i más 1j. Y F2 veréis que tiene aquí una componente 1 menos i y 2 menos j. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí para parte B, pues R2, ¿vale? Que lo hagáis como ejercicio, valdrá 3 menos i más j. Y la F2, pues sus componentes son 1 menos i, ya la pongo, y 2 menos j, menos 2j. Entonces, si hacéis lo mismo que he dicho yo, de las dos maneras os saldrá lo mismo. Es muy importante que quede claro esto porque todos los alumnos se equivocan siempre. Pues vamos a ver, sobre todo en los signos, porque no saben a veces si es más o es menos, que siempre es llevar el primero sobre el segundo por camino más corto. Y luego se suelen equivocar los ángulos. Esto es un campo de batalla grandísimo. Entonces, cuanto más grande se haga el dibujo, mejor, como he enseñado, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo os sirva y hasta la próxima.